Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos escuchen. Bienvenido a una emisión más de su programa Ingeniería Química en 5. Como siempre, agradecemos a todos nuestros escuchas o quienes nos ven por las diferentes plataformas, por YouTube, Spotify y Apple. Gracias por todos sus comentarios y todo lo que nos dejan ahí. Por ahí entre los comentarios y varias cosas que nos llegaron, por ahí nos siguen llegando pues bastantes buenas opiniones, que lo siguen escuchando. Y bueno, por ahí decían que les había gustado mucho el primer capítulo de esta tercera temporada, que fue el uso de estas habilidades blandas en un segundo idioma en una carrera como la ingeniería química, ¿no? Que parece ser que es un tema bastante interesante y relevante en estas nuevas pues en este mundo globalizado y que les había parecido muy interesante y por ahí alguien me decía que los estaban usando para motivar a los estudiantes ese capítulo en algunas sesiones de clases para convencerlos de que estudiar una segunda lengua debe ser algo no obligatorio, sino algo necesario y que se debe de hacer de muy buena gana. Entonces, gracias por seguir dando sus buenos comentarios a nuestros programas y gracias a ustedes seguimos aquí. Como en todos los programas, nos acompañan César. Hola a todos. Eduardo, Hola, saludos a todos. Gabriel, Hola, saludos a todos. Juan José. Hola a todos y bienvenidos. Bueno, y en esta ocasión pues tenemos una invitada, la doctora Marielena Sosa Morales, de la División de Ciencias de la Vida de la Universidad de Guanajuato, quien es pues la coordinadora del doctorado en biociencias en la Universidad de Guanajuato. Ella, la doctora Marielena, es ingeniero químico en alimentos. Ella, pues, por varios años trabajó en la Universidad de las Américas en Puebla y desde hace casi una década está incorporada aquí a la Universidad de Guanajuato. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Cuenta con más de 3,000 citas a sus artículos, todos ellos en el área de ingeniería de alimentos, y cuenta con un índice H de 30. Tiene una gran cantidad de artículos relacionados pues al uso de tecnologías, vamos a llamarle intensificadas para el procesamiento, tratamiento y manejo de alimentos, que son áreas bastante novedosas. En esta ocasión, pues la quisimos invitar para que platique con nosotros sobre un tema bastante relevante que es cuáles son los retos y las oportunidades que tenemos en el área de ingeniería de alimentos en el siglo XXI. Como nosotros sabemos, desde la segunda mitad del siglo XX, el problema de los alimentos pues se convirtió en un problema grave. De hecho, pues casi todos los que estudiamos en aquella época biología, bueno, al menos en mi época, pues nos enseñaban aquello de la revolución verde que ocurrió allá por los años 60 del siglo pasado, donde pues empezaron con nuevos retos con la idea de cómo podíamos satisfacer la gran demanda de alimentos en un mundo que estaba creciendo ya en forma pues desproporcionada, vamos a decirlo de esta forma. Ni siquiera presentábamos en aquel momento los grandes problemas hídricos, los grandes problemas de terrenos agrícolas para el cultivo, pero ya se veían grandes problemas para poder satisfacer las grandes demandas, ¿sí? Quizás en aquella época los ejemplos de países en África o, por ejemplo, la India presentaban problemas de desnutrición o de situaciones donde pues había hambrunas muy severas que en un escenario que ni siquiera se parece al que estamos viviendo hoy actualmente en las condiciones tanto climáticas como hídricas. En aquella época, pues se propusieron varias estrategias con la intención de resolver el problema alimentario y bueno, pues también nos vino un poco los grandes avances en la biotecnología, vinieron los alimentos transgénicos y pues todos los mitos que hay alrededor de ellos y la industria de alimentos pues se ha desarrollado de una forma bastante creciente. Muchas veces pues pensamos que todo lo que llega a nuestras cocinas o todo lo que comemos en el día a día pues aparece como mágicamente, cuando en realidad pues es un problema realmente complejo de resolver, una cadena de suministro que trae un montonal de industrias en juego, desde la parte agrícola, la parte del procesamiento, la parte del tratamiento y finalmente inclusive hasta cuestiones de mercadotecnia para poder ah, decidir entre varias opciones. Hay mercados en competencia, ¿no? Entonces, en realidad es un problema complejísimo de agrícola, biotecnológico, un problema de tratamiento industrial, de procesamiento, inclusive, insisto, hasta de mercadeo para finalmente convencernos que debemos comer. Y también quizás es uno
de las áreas técnicas, pues con un montonal más de mitos, ¿no? Que si estos alimentos me van a hacer joven o me van a poner mejor en el gimnasio, o que mitos que encontramos de que ciertas empresas utilizan alimentos echados a perder, o que si, voy a decirlo de esta forma coloquial, o que si nos dan gato por liebre, literalmente, ¿no? Entonces, la industria de alimentos es un área con muchos mitos, con una área compleja desde el punto de vista técnico que es tan ordinaria en nosotros, porque todos los días llegan a nuestras cocinas, en cualquier lugar obtenemos un alimento procesado o natural, que nunca pensamos todo lo que hay detrás. Sin embargo, ya en el siglo XXI, pues tenemos problemas todavía muchísimos más complejos, el crecimiento exorbitante en la población humana, cómo podemos satisfacer esas demandas, cómo haríamos, es un problema de políticas públicas, porque cómo podemos hacer para que toda la humanidad literalmente pudiera tener la tasa mínima calórica para poder sobrevivir, que es otro problema diferente. Y ahora tenemos problemas de estrés hídrico, problemas de cambio climático, problemas de largas sequías o de inundaciones que arrasan con cosechas, ciclones, y pues aparte el problema está en la situación biotecnológica con los transgénicos. Entonces, en realidad, hoy día el problema de la ingeniería de alimentos, que sería el nombre técnico correcto que incluye todas estas áreas, es un problema muy complejo en este siglo XXI, ¿no? Y quizás a veces nos preocupamos, obviamente el problema del agua es complejísimo, pero finalmente también el problema alimentario es un problema que a veces dejamos de lado porque hay países que están en hambrunas completas, desnutrición, y entonces son retos bien complejos el poder satisfacer estas demandas pues algo vital junto con el agua, ¿no? Si tenemos que comer y alimentarnos para poder sobrevivir. Entonces, por eso invitamos a la doctora María Elena con la intención de pues poder platicar un poquito qué retos, qué oportunidades y qué situaciones tenemos en este siglo XXI alrededor de la industria alimentaria. Entonces voy a ceder la palabra a Juan José para arrancar nuestro podcast de hoy. Adelante, Juan José. Sí, muchas gracias. Bueno, pues ya como todos pensamos de esta noble tarea que tiene pues la ingeniería de alimentos pues de no es solamente de producir más y más rápido, como es a veces se piensa, eh, sino de hacerlo pues de una manera pues un poco más consistente y en armonía pues con las leyes de la naturaleza y sobre todo pues con el bienestar humano. Entonces, en ese sentido, pues ya hay una marcada, pues objetivos, digámoslo así, para la Agenda 2030, pues donde se nos invita a cumplir todos esos ciertos objetivos. Y es precisamente aquí donde yo quisiera preguntar a nuestra invitada, pues cómo puede la ingeniería en alimentos contribuir a alcanzar pues los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y especialmente en términos de seguridad alimentaria y de reducción de desperdicio en alimento, que son algunas de las principales problemas que se tienen. Muchas gracias. Quiero empezar por agradecer la invitación al doctor Gabriel Segovia y a todos los compañeros que hoy nos acompañan. Para mí es muy bonito que ingenieros químicos estén preguntando del área de alimentos. Tenemos muchísimas operaciones unitarias, balances, fenómenos de transporte en común y pues qué padre que podamos hoy dialogar en estos temas, ¿no? Atendiendo a la pregunta, claro que la ingeniería de alimentos no puede, debe contribuir a los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Uno es, en términos de seguridad alimentaria, ese está más que declarado, porque tenemos que asegurar que los alimentos que lleguen a los consumidores sean inocuos, es decir, que no produzcan enfermedades. Cuando yo estoy en casita, no me lavé las manos, o si le cayó una mosquita o un pelito, pues a lo mejor no pasa nada porque yo digo, bueno, pues ya no me puedo comer ese alimento y ya me quedé yo sin comer y preparo otra cosa. Pero imagínense cuando estamos hablando de una industria de alimentos que produce 30,000 toneladas, 40,000 toneladas, y de ahí salen 800,000 empaques, ahí está el verdadero impacto, ¿no? En la cantidad, el escalamiento que puede tener el impacto de cualquier error o de cualquier cosa que se haga, ¿no? Entonces, la ingeniería de alimentos es un proceso o una serie de pasos sistematizados que ayudan a que los alimentos que se ofrezcan al consumidor pues vayan de la manera más segura posible, ¿no? En cuanto al desperdicio de alimentos, hay muchísimos esfuerzos. Por ejemplo, del brócoli, pues cortamos los floretes y es lo que normalmente consumimos.
pero hay estudios donde se ha visto que no nada más el florete tiene buena cantidad de nutrientes, sino también los tallos y las hojitas. Antes eso se destinaba completamente a alimentación animal o a molienda y hacer composta y reintegrarlo al suelo. Ahora con estos estudios que nos dicen que los tallos, las hojas también pueden contribuir con biocomponentes como fenólicos, flavonoides, que tienen actividades antioxidantes, anticarcinogénicas, pues no podemos tirarlos o dejarlo nada más para alimentación animal. Entonces, en el desperdicio de alimentos sí se está tratando de recuperar algunos tallos, algunas cáscaras, estabilizarlos mediante un método de secado tal vez, y a partir de ahí extraer estos biocompuestos. No quiere decir que me voy a estar comiendo la cáscara. La cáscara solamente va a ser la matriz de la que puedo obtener los compuestos y a partir de ellos pues agregarlos como un ingrediente o una parte de otro alimento que no va a tener la forma de la cáscara, ni el sabor, ni la textura de eso, ¿no? Entonces, en esta parte creo que la industria de alimentos sí está haciendo muchos esfuerzos. El doctor Gabriel estaba hablando de que en los años 60 pasaban muchas cosas. Efectivamente, por ejemplo, se tiraba el suero así al drenaje. Ahora ya no podemos hacer eso. En el suero se ha reconocido que hay una serie de proteínas o de péptidos bioactivos que también pueden ayudar a resolver algunos problemas de alimentación, de nutrición o también de prevención de enfermedades. Entonces, algo que antes se tiraba al drenaje, elevaba tremendamente la demanda bioquímica de oxígeno, contaminando las aguas, produciendo algunos problemas de lirio acuático y demás, pues ahora se guardan, se separan sus partes, se recuperan los compuestos y entonces ya no estamos desperdiciando esta parte del alimento, sino al revés, revalorizándolos y obteniendo de ellos biocompuestos que pueden ayudar muchísimo a la salud humana. Entonces, claro que la ingeniería de alimentos puede contribuir a alcanzar los objetivos que se han propuesto en esta agenda de la cual participamos, porque pues la Agenda 2030 es un objetivo de la ONU, lo firmaron todos los países que pertenecen a la ONU y ahí está México. Sí, es bastante interesante, pues, todo esto, ¿no? De cómo, pues, se puede contribuir desde algo, pues, tan básico que son los alimentos y sobre todo, pues, su accesibilidad que se le puede dar a través de diferentes alimentos para todos digamos, para todas las personas, no solamente para algunas cuantas, sino para todas. Sí. Y Por bueno, ejemplo, perdón, y en ese sentido, esta revalorización de estos residuos sí es rentable económicamente, porque luego ahí empieza el problema, ¿no? Desde su punto de vista de ingeniería de alimentos, ¿sí hay rentabilidad? Digo, porque yo luego, me vino a la mente por el ejemplo del brócoli, que luego quieren sacar de los tallos fenoles y cosas que a veces están en cantidades muy pequeñas, que sabemos que tienen muchos activos médicos o cosas, aplicaciones, pero en realidad sí hay rentabilidad económica a la hora de la de revalorizarlos. Yo creo que a lo mejor en este momento no es rentable Ujú. porque tendríamos que invertir, ¿no? En ese equipo que en este momento no está contemplado. Entonces, la inversión inicial de toda una infraestructura de recuperación o de revalorización de algunos elementos, pues hace que se encarezca. Pero hay otra parte que ya está sonando mucho en la industria de alimentos, que es algo que tenemos que pagar. O sea, por ejemplo, el agua, ¿no? El tratamiento del agua. ¿Es barata una planta de tratamiento de agua? No lo es. Vamos a tener que invertir millones de pesos para la instalación de una planta, pero estamos obligados a hacerlo por el planeta, por dejar una mejor condición de vida a las futuras generaciones. Entonces ya nadie lo cuestiona, a lo mejor al principio sí, ¿y yo qué gano? ¿O cuánto me va a costar? Pues a lo mejor es un costo que tenemos que asumir. Entonces en este momento no es rentable, sobre todo porque usted hablaba de procesos de intensificación y para extraer estos biocompuestos pues se están proponiendo tecnologías de microondas, ultrasonido y entonces añádele el valor de Sí. estas nuevas tecnologías para rescatar estos biocompuestos, ¿no? Pero como que la industria va en este sentido y la intención es que se vaya introduciendo paulatinamente para que no sea de golpe al consumidor, porque definitivamente es el consumidor quien lo paga, ¿no? Pero sí tenemos algunos mercados que están preocupados por esto
Y ya hay gente que voluntariamente dice, bueno, voy a pagar esto, pero porque es orgánico, ya sé que va a ser más costoso, pero está impactando menos al ambiente. O voy a comprar este huevo porque es de una gallina de libre pastoreo y no de las que tienen encerradas 24/7 con luz. Entonces, mientras estoy comprando una docena de huevos de 36 pesos, pues a lo mejor me voy y compro el huevo de 60 pesos si mi nivel económico me lo permite y ya estoy haciendo mi esfuerzo, poniendo mi granito de arena por contribuir. A lo mejor no era tan rentable para el principio, pero con el convencimiento que estamos haciendo a los consumidores y con esa responsabilidad ambiental y social que todos tenemos, pues podemos contribuir para ello. Entonces ahí la clave sería como empezar a concientizar esa parte, ¿verdad? Que a veces no queremos pagarla. Sí, es un tema de educación y es Sí. un tema generacional, porque las generaciones, bueno, en el estudio de mercados, yo creo que ustedes lo saben, pues está la generación Z, la generación X, que los baby boomers, que ahora están los alfa, o Ay, sí. sea, estamos marcados por las condiciones tecnológicas con las que nacimos, los adelantos que había en nuestro tiempo. Entonces, estas nuevas generaciones pues ya estábamos comentando, ¿no? De esto de las habilidades blandas al principio. Son gente que ya se preocupa por hablar otro idioma, que se siente habitante de un mundo global, que no ve barreras físicas, que nació con internet, con controles remotos. Entonces, estas nuevas generaciones sí que tienen otra forma de comercializar las cosas. Ellos compran por internet, nunca han pisado una tienda y les llega el artículo a las puertas de su casa, pagan con tarjetas digitales. Cuando mi abuelita o mi mamá, si no traían el monedero guardado y pagaban peso sobre peso, pues la compra era como que no concebida, ¿no? Entonces, todo esto está cambiando y también el consumo de los alimentos y el origen de los alimentos. La gente cada vez es más responsable de dónde vienen, ¿no? Em, Hay mucha gente que no es judía y gusta de comprar los productos kosher porque sabe que se cuida más el sacrificio de los animales, la extracción de la leche. Es un trato más humanitario para los animales. Entonces, a lo mejor no lo hacen por religión, pero sí saben que son procesos más cuidados y por eso pagan un poquito más por los productos en la medida que se pueda para obtener un producto de mejor calidad, pero también apoyar a procesos más amigables con las especies que nos los proveen y con el medio ambiente. Ok. Siento es cuestión Bien. más como ya de educación, ¿verdad? Educación y cultural, definitivamente, generacional. O sea, como también alguien ya lo mencionó al principio, las cosas son multifactoriales, ¿no? Entonces, sí hay mucho de educación, pero la otra tiene que ver con las generaciones, así van Sí. naciendo y, por ejemplo, los derechos de los animales, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que salen las noticias que alguien tiene amarrado un perro, todo el peso de la ley con eso y en tiempos pasados, pues desgraciadamente había muchos perritos en el techo, ¿no? Y ya está. Entonces, sí, el enfoque que le dan las nuevas generaciones, la dimensión que le están dando a las cosas, es toda una revolución en esto también. Sí, de hecho, bueno, todo esto que se comenta también me hace pensar en un concepto que ya hemos tratado aquí en el podcast, que es el de economía circular. Justamente con esto de que aprovechar esas cosas que pues se dejan y que siguen sin aprovecharse. Y creo que la ingeniería de alimentos puede promover mucho esta parte. Creo que se silenció su micrófono. Sí, No, nada más es para asegurar, o sea, estoy afirmando todo lo que dices, es totalmente correcto. Se nos ha acercado Alpura, se nos ha acercado muchas marcas en esto de economía circular, porque todo debe de ser aprovechado. Sí, por supuesto. bueno, adelante compañeros. Muy bien, entonces adelante con la segunda pregunta, por favor. Bueno, yo tengo una duda, doctora, va muy relacionada con la pregunta que comentaba Juan José hace un momento, pero digamos que la mía va más enfocada como a la parte ambiental. Bueno, usted sabe que conforme vamos, conforme pasan los años, pues cada vez hay más personas y cada vez tenemos que producir más alimentos, pues en la misma hectárea donde producíamos, no sé, donde hace 10 años producíamos una tonelada de maíz, ahora debemos de producir no sé, 10 por ejemplo, ¿sí? Por ahí, pues, bueno, estoy investigando hay algunos procesos, como por ejemplo el proceso Haber, que se utiliza mucho para producir
amoníaco y crear fertilizantes nitrogenados y esas cosas. Mi pregunta va más enfocada en ese sentido, ¿cuáles creen que son las innovaciones tecnológicas que pueden ayudar a incrementar la cantidad de producción de alimentos, como lo hizo el proceso Haber en su día, pero a la vez mitigar los impactos ambientales? Por ahí se ha visto mucho, por ejemplo, aquí en México, está muy cuestionado el uso, por ejemplo, de los glifosfatos, ¿sí? Sí, mire, la verdad es que la ingeniería de alimentos lo que hace es procesar los alimentos. Tenemos dos áreas que nos surten. Está el área agronómica, que es la que produce las plantas, lo que estaba usted diciendo del campo, y tenemos las áreas pecuarias, que son las que nos entregan los productos de origen animal. Entonces, hay una delgada línea que a lo mejor eso puede causar confusión a quienes nos están escuchando. ¿Dónde empieza la ingeniería de alimentos, no? Entonces, si alguien me dice, en el riego de las presas, ahí no, a eso le toca un agronómico. En el control de plagas mientras crece el maíz, que el gusano cogollero o que la gallina ciega o eso, le toca un agrónomo. En el caso de los animalitos, que me dijeron, por ejemplo, no, pues que hay granjas para camarones y sacrificio humanitario para camarones, le toca a los veterinarios. Todas las granjas piscícolas, el ganado, las abejas son animales y son parte del estudio de veterinario. Entonces, que me dijeran miel orgánica o eso, le toca a un veterinario. Eh, el ingeniero de alimentos entra cuando nos entregan estas materias primas y nosotros aplicamos un proceso para extender la vida útil y proveer de seguridad alimentaria a los consumidores, ¿no? Entonces, voy a dividir la pregunta en dos partes. La producción de las materias primas, ¿qué tecnologías se están utilizando? Yo no las ejecuto porque le digo, no soy veterinario, no soy agrónoma, pero afortunadamente la Universidad de Guanajuato ha pensado en unir estas áreas que tenemos en común y estamos juntos en la División de Ciencias de la Vida. Entonces sí que tengo compañeros de agronomía y sí que tengo a los compañeros veterinarios. Entonces le puedo platicar un poquito de la producción y las estrategias que ellos están siguiendo para producir alimentos de manera tal que no estén impactando tanto en agua o en cambio climático, ¿no? En la parte de agronomía, pues ya hay estrategias, por ejemplo, del riego por goteo. Antes como que, otra vez voy a la parte generacional, discúlpeme, pero el mundo se divide en etapas, ¿no? Antes del horno de microondas y después, no se crean. Pero sí que hay etapas muy marcadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi abuela decía que para que una maceta quedara bien regada, se tenía que regar y que se le tirara por abajo. Ahora no podemos darnos ese lujo de desperdiciar el agua. Entonces los agrónomos han implementado el riego por goteo. Entonces, nada más se le dosifica a la planta la cantidad de agua que se necesita sin desperdiciar en evaporación y sin desperdiciar el líquido vital, ¿no? También hay estrategias de cultivos verticales en donde pues no necesito, como usted estaba diciendo, una hectárea de tierra acostada en el suelo, sino que se están implementando suelos así en grandes edificios. Creo que alguien dijo que estaba en Ciudad de México. Seguramente ya ha visto estos esquemas de los jardines verticales, ¿no? Y eso es muy bueno porque también traen sombra y mitigan las temperaturas en los edificios y pues estamos teniendo doble beneficio, ¿no? El hecho de no tener que tener grandes extensiones de tierra, sino que verticalmente sembrar las hortalizas, las especias, los condimentos. Y eso me da sombra y entonces ya no necesito aire acondicionado o ventilador en mi edificio y entonces ya no estoy consumiendo mucha energía para enfriar el edificio, ¿no? También están los techos verdes. Ahí se están promoviendo el uso de plantas suculentas, algunas cactáceas, y también con fines de producción de alimentos. Se pueden producir algunos tipos de flores comestibles, el propio nopal, algunas cactáceas, y pues todo eso igual mitiga el cambio climático porque pues hay estudios que en las primeras plantas se puede reducir en los primeros pisos de arriba para abajo, se puede reducir hasta en 3 y 5 grados Celsius la temperatura por tener techos verdes, ¿no? Entonces los agrónomos están implementando estas técnicas. También están implementando
la producción más y la incursión de germinados. No sé si ustedes han consumido germinado de cebada, el de soya es muy común en la comida china. Pues resulta que si tú tienes un frijol de soya y tienes un germinado de soya, el germinado de soya tiene muchísimos más nutrientes porque la semilla se ha preparado para producir una nueva planta. Y entonces se echó a trabajar una maquinaria enzimática tremenda para dar un nuevo ser. Entonces se ha visto que, por ejemplo, el contenido de aminoácidos esenciales es muchísimo más alto, hasta por 20, en algunos germinados que los que tienen las leguminosas y las semillas originalmente, ¿no? Germinar semillas es un proceso relativamente rápido, necesitas poco espacio y pues te digo, estás obteniendo alimentos altamente ricos en muchos nutrientes, ¿no? Entonces, estos son los esfuerzos de agronomía. Por el lado de veterinaria, aquí en la Universidad de Guanajuato hay una doctora, la doctora Rosario Martínez Yáñez, y ella trabaja con lo que les digo de los peces. Entonces está haciendo muchos estudios para que de los tanques en donde viven los peces, con lo que ellos producen, la verdad no conozco mucho el metabolismo de peces, pero lo que sí sé es que producen algunos compuestos nitrogenados. Entonces, para que esa agua no te quede con una carga de nitrógeno muy alta, la desvían a un tanque en donde tienen cultivos hidropónicos. Y como las lechugas, las espinacas necesitan nitrógeno como uno de los elementos para crecer, pues resulta que el agua, que antes era de desecho de los peces y que teníamos que tirar, en alguna proporción se manda a un tanque de cultivos hidropónicos y otra vez ya no necesito el suelo para hacer crecer plantas y esas plantas pues llámense hortalizas, lechugas, espinacas, acelgas, son para consumo humano, ¿no? Entonces obtienes un doble beneficio, el pescadito con ensalada, ¿no? Sí. O sea, realmente está creciendo el pez y estás obteniendo los vegetales que también te van a servir, ¿no? Sí. Esas granjas están preciosas, yo sí las conozco, están aquí en la División de Ciencias de la Vida y pues obtienen unos pescadotes, ¿no? Hay un peso plato que por ahí dicen que hasta de 1,7 kilos el espécimen y pues está generando también los vegetales, ¿no? En el lado, por ejemplo, de los ganados, pues ya sabemos que hay mucha crítica sobre que la vaca que produce mucho metano, pero ellos también están recuperando algunos metanos para como calentar algunas calderas y entonces ya no estoy utilizando combustibles fósiles de la extracción del petróleo. Perdón si le estoy quitando la chamba a alguien aquí de los de petroquímica, ¿no? No, No, para nada. es la interdisciplinariedad. Pero, pues de ese metano, de los biodigestores, ¿no? De colectar todas las heces, los pelos, producen una combustión, perdón, un proceso anaerobio, recuperan el metano y ahora con eso caliento. Entonces, de verdad que sí, hablando de esta economía circular, pues que todo me sirva, ¿no? Y los veterinarios lo están haciendo muy bien. Entonces, ya que ellos se están preocupando por todo eso, pues también nosotros en alimentos. Y estas innovaciones tecnológicas en el procesamiento se llaman en nuestra área tecnologías emergentes en el procesamiento de alimentos. La verdad, muchas ya no son tan emergentes, ya tienen varios años usándose. Y todas están basadas en utilizar nuevas fuentes de energía, que ya no sean el diésel, la gasolina, el gas butano, sino que sean electricidad. Y que la electricidad a su vez venga generada de fuentes renovables como geotermia, eólica, solar, inclusive radioactiva, ¿no? Como la planta de Laguna Verde que tenemos de Comisión Federal de Electricidad. Si ya no necesitamos una caldera para generar vapor y esterilizar, pues ya estamos mitigando un poquito este impacto, ¿no? Entonces, como ahora nuestros procesos tienen que ser alimentados por electricidad, pues entonces estamos utilizando microondas, radiofrecuencia, ultrasonido, en donde pues conectamos a una fuente de energía eléctrica y podemos tener mediante otros mecanismos que no están basados nada más en el incremento de temperatura, la inactivación de microorganismos, la inactivación de enzimas, que promueve extender la vida útil de los alimentos. Entonces ahí en el laboratorio en el que estamos, el doctor Julián pues trabaja ultrasonidos, el doctor Osuna también, su servidor está con tecnologías de luz ultravioleta, radiofrecuencia, microondas. Hablábamos de la doctora Nelly, ellos también ya tienen microondas continuos.
Y todo esto está en estudio tratando de extrapolarse. Y sí que lo hay. Yo hice parte de mi doctorado en la Universidad de Washington State en los Estados Unidos. Ahí hay un profesor que se llama Yuming Tang y este doctor generó un consorcio con el gobierno de Estados Unidos a través del ejército de los Estados Unidos y unas empresas como Cargill, la que estaba mencionando de las palomitas y otras, y la Universidad de Washington. Y entre todos ya diseñaron, construyeron y venden hornos de microondas a nivel industrial con 915 MHz de frecuencia, alta potencia, y están reemplazando procesos de esterilización y de pasteurización que antes se hacían con energías provenientes de combustibles fósiles, ¿no? Entonces ya es una realidad. En Europa estuve en Irlanda hace 2 años, creo, y allá era un congreso de tecnologías emergentes, estas innovaciones tecnológicas en el área de procesamiento, y ya llevaban chips que ya no son freídas, ya están hechas con pulsos eléctricos, las altas presiones hidrostáticas como el jugo único fresco que consumimos, muchos cárnicos empacados están tratados con alta presión hidrostática. Entonces sí que son muchísimas las nuevas tecnologías que ya son una realidad en la industria alimentaria y que ayudan a incrementar la producción y a mitigar los cambios ambientales. Muchas gracias, la verdad muy interesante todo lo que nos comenta. No sé si alguien quiera comentar o hacer alguna pregunta al respecto. No, estamos estupefactos con Sí, todo esto. Sí, ¿no? La No, verdad pero es que muy sí. interesante. De hecho, yo creo que esa división que hiciste de quién va en veterinario agrónomo, eso yo creo que es sí, bien interesante porque todos pensamos que lo hace como una, o sea, a veces no perdemos de vista quién es quién en esa cadena alimenticia de a este nivel tecnológico, ¿no? Y ahí es donde, pero yo creo que esa presión va a ser bien interesante para mí, yo creo que para todos y nuestra audiencia que nos diste precisamente dónde entra cada área y cuál es como su misión efectiva en esta área de alimentos en el desarrollo completo. Sí, porque también pasa, y me gustaría dirigirme a las nuevas generaciones, ¿no? Que dicen, ¿qué hace un ingeniero en alimentos? No es un chef, no es un gastrónomo, no es un nutriólogo. A veces, perdón, pero a veces es más fácil definir a algo con lo que no es, ¿no? A Sí. mí me pasó, pues imagínense, su servidor entró a la universidad como en el 91. Entonces, si la carrera ahorita no es conocida, antes menos. Y cuando le dije a mi papá, voy a estudiar ingeniería de alimentos, me dijo, ¿vas a hacer qué? ¿No? Como que no me entendía, no sabía si iba a dedicarme a servir platillos, a cocinar, a qué iba a hacer, ¿no? Entonces ya le dije, bueno, disculpen que los use ustedes de ejemplo, le dije, es un ingeniero químico, pero su materia prima son frutas, Sí, verduras, carnes, de hecho, a veces etcétera, ¿no? nos preguntan algo así, dicen, entonces, ¿qué hace usted? Ustedes no hacen alimentos, y decimos, no, eso es otra carrera. Si aquí voy a decir genérico es el petróleo, allá son los alimentos. Es lo mismo, pero con diferente Materia prima, materia prima. efectivamente, Así sí, es, muy bien. gracias. César, adelante. Sí, muchas gracias por dejarnos claro ahí, porque yo también pensé que empezaban con la parte de la semilla y no, ¿verdad? Es cuando ya les entregan la materia prima. Hemos tocado Con los mucho, animales. sí, hemos tocado mucho un tema muy, o así muy recurrente un tema, ¿no? Que es el recurso hídrico. Hay una conexión inherente de alguna manera entre el agua, los alimentos y hasta con la parte de energía, ¿no? De alguna manera se plantea como un desafío significativo en la producción de alimentos. Mi pregunta para usted, doctora, sería, ¿qué estrategias se están desarrollando para optimizar estos procesos de producción de alimentos en materia hídrica? Bien, ahí sí, con las otras les decía, sí, vamos a alcanzar la agenda, sí, estamos utilizando innovaciones. Aquí les voy a decir que nos estamos quedando cortos, ¿no? Porque la industria de alimentos necesita agua limpia. Entonces, si bien podemos darle un tratamiento al agua, pues se va para regar jardines o para otros procesos, pero definitivamente no se puede reutilizar para la producción de un alimento, ¿no? Entonces ahí creo que sí estamos en pañales y que va a ser necesario pues relacionarnos con otras áreas para saber pues cómo pudiéramos mejorar el uso del agua en procesos de producción de alimentos, ¿no? Lo que sí puedo decirle es que el, a través de la primera parte que mencionaba el doctor Gabriel, sí tenemos que hacer conciencia del consumidor y del consumo responsable.
¿A qué me refiero? Voy a empezar con un ejemplo que es muy claro y luego me voy a brincar al agua. Por muchos años, la empresa, por ejemplo, Coca-Cola, decía que era muy bueno haber migrado del envase de vidrio al PET, ¿no? Decía, siempre tienes un envase nuevo, ya no te vas a cortar, no pesa tanto, ya no vas, había mucha crítica por el lavado de botellas, ¿no? Y si me voy más para atrás, otra vez hablando de generaciones y tecnología, pues acuérdense que se iba la luz y le poníamos una vela a la botella de refresco y se escurría la cera cuando se la Todavía. llevaban. ¿Qué pasó? Eso es porque no la pagó el doctor, porque ya la Sí. verdad ya no son tan comunes, ¿no? Entonces, cuando metían las botellas al lavado con agua caliente, pues aquello era un contaminadero tremendo porque la cera se distribuía a todas las demás botellas, ¿no? Entonces, de verdad que era un problema lavar las botellas de vidrio. Entonces, cuando llegó el PET, wow, pues un producto siempre nuevo, ligero, barato, resistente. No, 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 el PET era la maravilla. Pero pues nadie se hizo responsable de los residuos de PET. Y hay un comercial de Coca-Cola que nos gusta mucho y hemos analizado en clases donde dice, discúlpenos, ¿no? Perdón, o sea, Coca-Cola pide perdón porque no se hizo responsable de los desechos o residuos que estaba generando a través de una botella de un solo uso, ¿no? Ahora pues ya se recicla el PET. Yo también les digo, esto es generacional y ya histórico. Fui a un simposio en Kellogg, perdón, en Querétaro, organizado por Kellogg y la Autónoma de Querétaro, y corrí el año de 1993, ¿no? Y en ese tiempo un invitado fue Tetra Pak. Ustedes saben que la planta está ahí en Querétaro, a la entrada. Y la pregunta obligada era esa, ¿cuándo Tetra Pak va a ser reciclable? En el 93 nos decían, ya merito, ya merito. Y pues la verdad lo lograron, ¿no? El envase Tetra Pak, que es una marca registrada, es un empaque multicapa. Entonces hay que irlo deshaciendo, ¿no? Tiene unos plastiquitos, tiene unos cartones, tiene una de aluminio. Entonces Tetra Pak ahora lo que hace pues es primero solubilizar todo y luego de ahí recuperando pues cada una de las partes, ¿no? Pero ya lo hacen. Es una realidad ahí en Ciudad de México, en Puebla, hay contenedores así como reciben PET de Tetra Pak y ya se va a reciclaje y ya no están contaminando tanto. Pero quiero empezar con el ejemplo de los empaques porque eso es lo primero que pasó. Salen empaques innovadores, fantásticos, y todo el mundo quiere usarlos y perfecto, y luego nadie se fija en a dónde van a ir a parar estos empaques y estos residuos, ¿no? Entonces, también así como la industria de alimentos masivamente ya reconoció que fue un error no haber tenido una estrategia integral en su momento de que lo estoy produciendo y proveyendo, pero luego ¿qué voy a hacer con ello? Como consumidores también tenemos que hacerlo. Y me refiero a las nuevas generaciones en donde el placer del uso inmediato y completo en el momento prevalece, ¿no? Por ejemplo, la aceptación en redes sociales, eh, el comprar mi bebida con tapioca, tomarme la foto, subir las redes, tener likes. O sea, esto es una actividad muy recurrente en las nuevas generaciones, ¿no? Pero no se ponen a pensar que cuando me tomé la foto con mi tapioca, pues ese es un popote de plástico, ese es un envase de un solo uso. Vean las cantidades de bolsas con plásticos que está sacando el Temicha, los Starbucks, el Italian Coffee, pues todos estos, ¿no? Que nada más se usaron una vez y nada más para que se vea bonito el domo y muy transparente o con el empaquito arriba, ¿no? De plástico que de todos se lo voy a quitar, si no, no puedo sacarle las tapiocas. O sea, tenemos que hacer conciencia. Sí estamos mucho por ser aceptados socialmente, por tener likes, por ser populares, por tener material y contenido en TikTok, etcétera, pero ¿a costa de qué? ¿No? Entonces, esta educación y esta concientización sí que tiene que filtrarse a las nuevas generaciones. Por ejemplo, empezó la campaña de Sin Popote, gracias, porque pues ya vimos que los popotes iban a parar a lechos marinos, obstruían vías respiratorias de muchas especies. Entonces el popote como que la gente se asustó cuando vio que se lo estaban sacando a la tortuga y cómo gritaba, y salieron los popotes metálicos y los de ácido poliláctico y los de aguacate y biodegradables.
Qué bueno, la verdad, está excelente. Pero el popote es solo uno de los elementos que tendríamos que estar observando en toda esta cadena, ¿no? Entonces, yo creo que el uso y el ahorro del agua en la industria de alimentos es indirecto. A lo mejor no para el procesamiento, porque pues tenemos que lavar las frutas, a la hora de hacer mezclas de ingredientes, el agua tiene que ser pura, etcétera. Pero sí en lo que está alrededor de la industria alimentaria. Si disminuimos el uso de empaques de un solo uso, si estamos utilizando películas comestibles, si usamos empaques biodegradables, ahí indirectamente estaremos utilizando menos agua para los procesos alimenticios. Y la otra, que es una súper crítica y que yo creo que ustedes ya escucharon en redes sociales y eso, cuando la Conagua destapó el consumo de la industria refresquera y cervecera con el consumo de agua, ¿no? La verdad es que nadie necesita sodas para vivir. La verdad es que nadie necesita, o digan, bueno, no sé, yo no necesito una cerveza en mi vida, yo no necesito un refresco de naranja. Entonces, de verdad, tendríamos que hacer un sacrificio por decir, pues que se baje el consumo de esto, que se reduzca, pero perdón por lo que voy a comentar, pero como hay muchos intereses económicos, pues nadie quiere ceder, ¿no? Imagínate Pepsi, Coca-Cola, pues patrocinan grandes eventos internacionales, hay alianzas a veces, por ejemplo, a ustedes ya no les tocó vivir, son unos bebés, pero a lo mejor alguien escuchó del nuevo peso en el año 2000, por ahí, o antes, no me acuerdo, no, vas para atrás, como en el 90, hubo un cambio de moneda en México y había pesos y luego salió el nuevo peso. Y entonces un nuevo peso valía, creo que 100, doctor, corríjame, Sí, algo no me así, sí, como sí, acuerdo. algo así valía, Era una sí, cosa sí, rara. sí, sí. Y ahí, por ejemplo, el gobierno federal dijo, pues, ¿cómo le hago saber a todo México que cambió el peso y que ahora ninguno más es peso, sino nuevo peso? ¿Quién creen que distribuyó esa información? Coca-Cola. Porque no importa dónde vayas, hay una tiendita y vende Coca-Cola, ¿no? Tiene su propia canal de distribución, o sea, hace maravillas, ¿no? Entonces hay otras, digamos, otras vertientes, otros factores, ¿no? Hablando de lo multifactorial, que hacen que estas empresas sigan allí. Pero a lo mejor pues tendríamos que decir disminuir el consumo de refresco, disminuir el consumo de cerveza, porque gastan litros y litros y litros. Por ahí hay una huella hídrica, ¿no? Y podemos saber cuántos litros se consumen por una taza de café, por una hoja de lechuga, por un vaso de refresco. Pues echemos números, ¿no? ¿Cómo quisiera disminuir mi consumo de agua, disminuir mi huella hídrica, mi huella de carbón? Pues en todo lo que consumo y en lo que desecho. Yo también veo que en muchos fraccionamientos como que es competencia de a ver quién saca las bolsas de basura más grandes, ¿no? Así todas negras, apiladas, contenedores, botes preciosos que ni parecen de basura. Debería de avergonzarnos tirar tanto. Tu bolsita debería de ser así. ¿Por qué? Porque todo lo demás se tiene que ir a reciclar. Ya sé que me baño, ya sé que uso una crema, ya sé que consumí 1 litro de leche, pero mi Tetra Pak, mi PET, el envase de cloro con el que lavo el baño, el envase del jabón para lavar los trastes, todo eso es reciclable. Yo debería de ser responsable de mi consumo, separar mi basura, llevarlo a los residuos especiales y mi basura debería de ser. Porque aparte, pues hay gente que separa el cascarón de huevo para las plantas, hay gente que separa las cáscaras y hace composta y entonces su basurita es así. Así deberíamos hacer. Pero ¿qué pasa? Pues que quiero presumir que saco montones de basura porque consumo lo de 10 personas, porque tengo mucho dinero, me da estatus. Eso está mal. Tenemos que hacer una conciencia social de que nuestro paso por este planeta debe de dejar una huella chiquita, que mejor nuestras contribuciones sean por lo que hacemos, por lo que decimos, por lo que escribimos, y no por lo que tiramos y lo que desperdiciamos, ¿no? Sí, muchas gracias, pero justamente estaba pensando que sí debe empezar en nosotros, pero también, por ejemplo, debería haber campañas del gobierno, ¿no? Para toda esta parte de separación, porque mucha gente dice, sí separo, pero al final lo vuelven a juntar todo en el basurero. ¿Y cuál fue el fin de hacer esto, verdad? Muchas gracias, yo creo que sí va por ese camino que menciona, doctora. Le cedo la palabra, doctor Gabriel. Gracias, César.
Yo creo que todo esto nos está dejando mucho. Vamos a tener que usar este podcast, María Elena, para los pedazos de preguntas para muchas clases de cuestiones de enseñanza ambiental, porque realmente sí, a veces lo damos por sentado o se nos olvida justamente todo esto que va uno y compra bebiditas aquí, justo lo que platicábamos fuera del aire, ¿verdad? No, pero usted lleva su tumbler lavadito y todo, doctor, Pero ¿no? justamente esa relavada, o sea, volvemos a la misma historia, ¿no? A veces esos residuos que quedan, hay que echarle mucho detergente para lavar esos vasos y entonces de ahí ya hay mucha conciencia que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que otra situación que viene también a colación de todo esto es, pues uno de los retos en el siglo XXI es poder satisfacer la demanda alimentaria en forma global, ¿verdad? Y entonces ahí, ¿qué retos tiene la ingeniería de alimentos para lograr la satisfacción de esta demanda alimentaria en forma global? Pero ahora tenemos otro problema asociado a las políticas públicas, a esta concientización que ya tenemos en las nuevas generaciones, de que esas cadenas de suministro que satisfagan esas demandas alimentarias, pues tienen que ser limpias, ¿no? Que no contaminen, que no generen gases de efecto invernadero, que no gasten mucha agua, o sea, es un problema de varias aristas, ¿no? Ahí la ingeniería química en alimentos, ¿qué está haciendo o qué piensa hacer o qué retos tiene para poder decir toda la humanidad podrá alimentarse en forma sostenible? Quizás sería la forma compacta de la pregunta, ¿no? Sí, pues una es la alianza pues, con quienes producen los alimentos, como estábamos viendo, con los Sí, agrónomos, los veterinarios. Y otra, pues es como que la ciencia al revés, ¿no? Estamos regresando a prácticas que ya se conocían y sí, que ahora se están rescatando. Les voy a poner dos ejemplos. Uno muy importante y que para mí es muy valioso y muy bonito es que resulta que, no sé si han escuchado o a los que van a gimnasios o algo así, que hay unos superfoods. Y estos superalimentos son aquellos que te proveen de mucha proteína, de buena calidad, de ácidos grasos omega 3, omega 6, fibra de todas sus formas, dietética, no dietética, que tienen biocompuestos, como decíamos, elementos que pueden evitar el cáncer, el estrés oxidativo que desencadena enfermedades como Alzheimer o Parkinson o así, ¿no? Entonces, hay ciertos alimentos que cumplen con esa categoría de superfoods. Por ahí está la cúrcuma, ¿no? Las algas, y resulta que hay otros que son muy mexicanos. El nopal, la chía, el amaranto y la dieta de la milpa. Entonces resulta que aquí en México, desde tiempos ancestrales, hemos tenido los alimentos que nos van a proveer de todo lo que necesitamos. La dieta de la milpa se está rescatando porque es la que se supone seguían los aztecas y que en su solo huerto tenían todo para estar sanos y no tener que depender de fuentes animales, porque ahorita hay mucha tendencia sobre lo plant-based y que leches vegetales y que cosas así, ¿no? Entonces, la dieta de la milpa rescata 4 elementos que con estos 4 elementos podemos tener una alimentación completa. Y es el maíz, el frijol, el chile y un vegetal. Por ahí hay un debate si es calabaza o nopal. Pero con estos elementos podemos tener todos los aminoácidos esenciales, bajo en grasas, libre de gluten, sin nada de azúcar, con vitaminas, con capsaicinoides, con elementos antimicrobianos, con fibras. Entonces, pues es al revés, ¿no? O sea, algo que antes queríamos, pues, no, que más carne, o tráiganse cosas de la sabiduría de oriental o algo, pues resulta que siempre lo hemos tenido en México, ¿no? O por ejemplo la chía, es un cultivo de aquí de Mesoamérica, el amaranto también, que tiene un perfil aminoácidos tremendo. Entonces ahora lo que se quiere es volver a esas prácticas agrícolas, tener estos rotacultivos o poner en conjunción estos cultivos para que los procesos de producción de alimentos sean más sostenibles, ¿no? El otro ejemplo es otra vez como que al revés, y se está rescatando mucho la entomofagia, quiere decir comer insectos. No sé si ustedes han visto que muchos así restaurantes gourmet y demás te ofrecen un stick o una carne y arriba coronando un gusanito de maíz, ¿no? O te sirven tu taquito de hormigas de no sé dónde y que los huevos de tal especie y demás, ¿no? Entonces, perdón, aquí sí
yo no soy muy Timón y Pumba, ¿no? De viscosos pero sabrosos. Hay muchos escarabajos y cositas que se comen. Ahí sí, yo personalmente, pero eso es a título muy personal de Marilena Sosa, no me gustan los insectos. Pero el TEC de Monterrey, en Holanda, hay un instituto completo investigando insectos. Conocí a un doctor en Canadá que era de este instituto de los Países Bajos. Me dice, tú, mexicana, háblame, dime, ¿qué comes? ¿Qué te gusta? Y yo, nada, me gustan los insectos. Es así como que dicen que a todos los mexicanos les encanta el chile, ¿no? Entonces, pero dice, tú estás en el paraíso de los insectos. Hay mapas que ha editado la FAO de qué países tienen la mayor cantidad de entomofagia y está México y luego China, porque ya ven que en China también se comen muchos Sí. insectos, ¿no? Pero hay un interés brutal. Lo que hacen a veces es cultivar a los insectos, porque lo que ustedes estaban diciendo, en pequeñas cantidades de área se puede generar muchísimo insecto sin tener estos efectos de producción de metano, grandes espacios, suelos, etcétera, sino que en contenedores bien chiquitos les proveen los nutrientes adecuadamente. Muchos son metamórficos, es decir, es huevo, larva, pupa y ya después tienes el insecto adulto. Pero resulta que cuando es pupa es cuando tiene la mayor cantidad de nutrientes, porque es como si estuviera en un huevito y tratando de salir, o como esta semilla que está germinando y después generar una nueva planta. Entonces no se esperan hasta que sean adultos. En las pupas es cuando hay una gran cantidad de nutrientes. Entonces resulta que ya hay barras con crickets, ¿no? Que son grillos o saltamontes. Tengo un amigo aquí en Puebla que ha estudiado se llaman cuetlas, son unos orugas que, así como las mariposas, ¿no? Es huevito, oruga, se le ven los ojos y todo, las asan y demás. Y él ha estudiado mucho las orugas, incluso ha determinado las propiedades dieléctricas para conservarlas después por microondas y no sé qué. Entonces, también toda la cultura de insectos ahorita es un boom, ya tiene varios años y se está pensando en alimentar a la población basando su dieta en ingredientes o en elementos que se puedan extraer de insectos. Y de insectos hay coleópteros, hay gusanos. Ahí tengo una revisión muy buena de la FAO, doctor, si quieren luego se las Sí, claro comparto. que También sí. puede ser yo les digo, a mí el tema no me emociona mucho, pero hay una doctora en el TEC de Monterrey, Campus Querétaro, que está haciendo cosas fantásticas con esto. Entonces, sí, los puedo contactar si les gusta el tema y Claro pues que sí. que les digan más, porque yo hasta ahí, porque la verdad no, les digo, es a título personal, no creo que a toda la gente tengamos un paladar tan exótico queramos, pero insisto, lo que ellos hacen es crecer los insectos y a partir de ahí obtener las proteínas, los aminoácidos, los ácidos grasos. No es que yo me esté llevando a la boca la barra y tenga el grillo ahí metido, yo no voy a ver la pata ni el ojo, ¿no? Está integrada con los elementos que proveen los insectos. Pero también hay críticas a esto porque vuelve al alimento ultraprocesado, ¿no? De la fuente, luego obtener los compuestos, luego agregarlos y hace el caminito también un poquito largo, ¿no? Pero podría ser una solución, ¿verdad? Para satisfacer la gran demanda mundial, ¿no? Sin Sí, necesidad de cultivos o y grandes áreas, terrenos agrícolas, ¿no? sí. También pasa un poquito esto con las proteínas unicelulares o de alga. Yo creo que ustedes escucharon del alga espirulina, que Sí. ahora ya está cambió de nombre y se llama Arthrospira plantensis. Entonces también los ingenieros ambientales han tratado de generar reactores donde se produzca masivamente el alga y también del alga rescatar la clorofila, los minerales, algunos aminoácidos y luego incorporarlos a algunos alimentos. Sí, y pero nada más como comentario a eso de los grillos y demás. La semana pasada tuve que ir por una plática en Guadalajara y cerca del hotel donde estaba había un restaurante de comida así como típica mexicana. Entonces uno se imagina, ya sabe que pues enchiladas, yo me imaginé eso. Pues no, en la carta era un restaurante de un chef, pues parecía con muchos premios, justo de este tipo de comida típica, pero mexicana prehispánica. Entonces había que taquitos de un montonal de insectos, diversos, y salsa de no sé qué, de grillo, voy a decir algo. E inclusive ahorita me acordé que en otra parte venía algún platillo con carne de cocodrilo.
Entonces, y bueno, pues no, yo acabé pidiendo, me da un bistec asado, ¿no? Entonces. Sí, en Puebla está la carrera de gastronomía en la UTLA y Sí, ellos tienen un restaurante y se llama Cocina de Autor. sí, Entonces, cada chef se considera un autor. Y sí, pues así como yo escribo de lo que yo quiero, pues ellos también se sí. inventan el platillo lo que quieran, ¿no? También hay flores comestibles. El doctor Osuna está trabajando mucho en rescatar estas flores. No sé, por ejemplo, ahorita que vieron la bugambilia en Cuaresma y eso, pues resulta que se hacen helados, mermeladas, coronan platillos gastronómicos carísimos. Entonces, híjole, hay tanta cosa en esto de Sí. innovación que, pero yo lo veo hasta cierto punto a nivel gastronómico cuando va entero. Pero ya cuando hablamos de que del cempasúchil saco el caroteno o que de la flor de Jamaica extraigo las antocianinas, eso es otra cosa. Y eso sí es ya lo que nos toca a nosotros como ingenieros de alimentos, ¿no? Pero lo de los grillos también, ¿no? Sí, la verdad es que se necesita mucha ingeniería química, ¿no? Porque Sí, necesitas unas enzimas tremendas, dado que las corazas, los caparazones, las quitinas son súper fuertes. Entonces ahí necesitas unas enzimas y unas condiciones bien fuertes para romper las quitinas y poder liberar, ahora sí, las proteínas fibrilares, que no sean globulares, los aminoácidos, etc. muy bien. Bueno, muchas gracias. Todo esto bien interesante. Lalo, adelante para ir cerrando nuestro programa. Y bueno, digo, antes de abordar mi pregunta, doctora, ¿me podría repetir así para apuntarlo la receta que decía de la dieta prehispánica? Algo así, entendí el concepto que era frijol, chile y algo así que Sí, era es la suficiente. dieta de la milpa. Están La dieta de la trabajando milpa. nutriólogos, ingenieros en alimentos, gastrónomos en recuperarla. Es maíz, frijol, chile y un vegetal, puede ser calabacita o nopal. No, pues ya, o sea, O sea que es no, como pues vegetariana, ¿verdad? Es vegano el vegana. O asunto. sea, no necesita andar buscando y es gluten free. Ah, Aquí también, bueno, discúlpeme que sí. no lo deje hacer la pregunta todavía. Tuve la oportunidad de estar en Canadá, en Kingston, Ontario, el 31 de enero de este año, y estaban fascinados con una mexicana, ¿no? Y aparte yo con mi cara que sí parezco mexicana en todos lados, pues todo el mundo me decía. Porque allá lo que está súper de moda es déjenme ver si lo digo bien, Just Baked corn real tortilla homemade. Entonces, la palabrota es tortillas hechas a mano, recién hechas y de maíz real, ¿no? Entonces, en Navidad lo que se usó mucho en Canadá fue regalarse una prensa para hacer tortillas hechas a mano en casa, porque son gluten free, Sí. porque tienen alto contenido de fibra. Ahora ellos ya saben que el balance calcio-fósforo por la nixtamalización es el perfecto. Entonces los canadienses están vueltos locos, al menos en esa área de Canadá, por las tortillas hechas a mano. Entonces, la señora que coordinaba la reunión me dijo, no, yo estoy fascinada porque de Navidad, my Christmas present was a press to do the corn tortilla. Y yo ni sé hacer tortillas, ¿no? Y allá No, fascinada hombre, por imagino andar que no haciendo se tortillas, las ¿no? quiere comer. Sí, hombre. Bueno, digo, Entonces, por el contenido de glucosa, ¿no? También que el maíz es de los que más azúcares tiene, entiendo, ¿no? De el algunos índice granos, pero glicémico se depende. puede disparar, Sí, pero ¿no? también le digo, tiene un balance de calcio-fósforo tremendo. Por ejemplo, para la salud femenina es genial en cuestión de osteoporosis y todo esto. Y también llega a tener fibra. Y pues eso, que es gluten free, ¿no? Tanto relajo que hay con el gluten que viene del trigo. Sí. Pues ahora sí va mi pregunta, doctora. Digo, creo que ya más o menos hemos vislumbrado un poco como por dónde va la cuestión y entendemos que pues parte de la producción tienes como todos sus pros y sus contras, que si el consumo del agua, que si el uso de las tierras que antes se utilizaban para otra cosa y que entre más necesitamos alimentos, pues más tierra de cultivo se necesitará, la contaminación de la tierra propiamente por algún plaguicida, qué sé yo, pero digamos así, a lo mejor de manera puntual, en su experiencia, ¿cuáles serían los alimentos, por decirlo de alguna otra manera, que para producirlos se genera más contaminación y qué alternativas estarían trabajando? Digo, a lo mejor ustedes no propiamente como ingenieros en alimentos, pero a lo mejor toda esa cadena productiva que comentaba agrónomo, veterinario, en alimentos, etcétera. Y gracias, Sí, doctora. sí, gracias. Pues ya está probado que la comida rápida es la que más deja huella de ambiental, ¿no? ¿Por qué? Pues porque
incluye muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo voy y me compro un combo en cualquier cadena de comida rápida, pues va a tener la hamburguesa, va a tener las papas fritas y va a tener el refresco, ¿no? Entonces, esto ya, no sé, si hasta agarran un celular y le ponen alimentos, es lo que te sale, como si realmente fuera lo que comiéramos diario, ¿no? Y por el otro lado, pues está la pizza, ¿no? Que también hay cadenas y cadenas, marcas y marcas que te producen pizza. Entonces, sí, son los alimentos listos para consumirse los que más dejan huella de carbono. Entonces, hay una tendencia europea, sobre todo en los países finlandeses, suecos, que se llama slow food, o sea, lo contrario a fast food. ¿Por qué quieres que la comida sea rápida? ¿Por qué quieres que ya esté hecha? ¿Por qué no te la preparas tú? ¿Por qué no involucras a tus hijos, a tu esposa? ¿Por qué no te das el tiempo de disfrutar lo que tú produces, lo que tú puedes hacer, ¿no? Y es eso, como decir, ¿por qué tenemos que andar en el acelere? Mejor me tomo un momento, como bonito, como bien, con cosas que yo hago, me sale más barato, es más delicioso. Esta tendencia ya existía antes de la pandemia, pero cobró fuerza con la pandemia, donde todos por no poder salir o ordenar comida o algo, tuvimos que regresar a cocinar. Entonces se redescubrió los beneficios de hacerlo en casa, de comer lo que a ti te gusta, de cocinar de manera más barata y pues todas las implicaciones que eso tiene, ¿no? Entonces sí, para producir la huella ambiental se promueven los huertos familiares, o sea, que tú tengas a la mano tus propios vegetales, este, que, que tú cocines, porque pues en menor proporción a lo mejor utilizas menos energía, menos ingredientes, menos de todo, ¿no? También los aditivos, ¿no? Cuando tú compras algo que ya está hecho, pues le tuvieron que haber puesto antimicrobianos, antioxidantes, anti esto, anti el otro. Y en cambio, cuando lo vas a hacer para ti de manera inmediata, pues no necesitas ponerle tanto, ¿no? Y más que, insisto, la producción como que yo sí siento que está más justificado utilizar energía o agua cuando los produces, pero cuando los desechas, ahí sí es donde otra vez insisto, ¿no? Que tenemos que hacer un consumo más responsable de que si lo que estoy usando se puede reciclar, reusar, separar, llevármelo para composta o lo que sea, ahí yo creo que es donde más podemos impactar. Muchas gracias, doctora. Sí, yo pensaba, digo, tenía mis sospechas y a lo mejor voy a, así a defender mi ideología. Yo pensé que iba a decir la carne. No, es que la carne es terrible. Se necesitan muchas hectáreas para criar las No, vaquitas. No, sí, dígame que sí, porque no, no pensé. yo Dígale que no, pertenecí, porque soy amante de los tacos. no, ustedes conocen al doctor Julián. El doctor Julián de formación es carnicero, le digo, no es de cárnicos, es carnicero, o sea, a él le encanta la carne. Julián y yo pertenecemos a una red de carne que se llama Healthy Meat y esta red está conformada por investigadores de España, Portugal y América Latina, porque tuvo en sus principios un financiamiento CITED. Y ahí hay gente de Colombia, Argentina, Chile, por supuesto, aman la carne. Tú no ves gente obesa, tú no ves gente enferma, tú no ves gente con problemas porque saben balancear su dieta, disfrutan de la carne en su medio. Y ellos al revés critican a los productos plant-based, como esas hamburguesas que son de soya, con texturizantes, con un montón de Ay, Dios. aditivos para tratar de que se parezcan a la carne, ¿no? Entonces, yo de la gente de Red de Carne he aprendido mucho, porque ellos defienden a la carne porque realmente aman y disfrutan el sabor de este alimento. Además, hay un investigador que queremos mucho que dice, ¿ves estos dientes? Son caninos, somos carnívoros en cierta parte, ¿no? Entonces, estos dientes han sobrevivido años de evolución porque comemos carne y porque es la mejor fuente de proteína, ¿no? El problema con los veganos, vegetarianos, es que a veces se lanzan a hacerlo sin una guía o un experto en nutrición que les pueda decir cómo reemplazar o sustituir los alimentos que te pueden proporcionar los mismos nutrientes de la carne y no nada más decir no como carne, sino que dejas de consumir eso, pero tendrás que consumir otros que te provean de ese nitrógeno para tu construcción muscular, para tu bienestar, del hierro. El hierro es sumamente importante. Y hay gente que tiene deficiencias de hierro, cae en anemia, porque no supo sustituir las fuentes de carne por vegetales que se lo puedan suministrar, ¿no?
Que Y ya lo nos dio la malo, receta, ya nos dio la receta, ya. algo Ya así, no- sí. Lo malo es que ocurre luego en gente muy joven, o sea, sé que les impacta el sacrificio animal y eso, entonces dicen, ya no voy a comer carne y paran en seco. Y resulta que tienen 13, 14, 16 años, se quedan con estaturas bajas, adelgazan muchísimo, se vuelven anémicos, se les cae el cabello. Entonces, todo esto debe de ser bajo vigilancia. Yo no soy nutrióloga ni soy médico, pero lo que sí les puedo decir es que todo no aplica igual, ¿no? O sea, clásico que viene la vecina y yo hice una dieta y bajé 20 kilos, no aplica a mí, yo tengo otro estilo de vida, tengo otra edad, nuestra genética, o sea, yo tengo que seguir una dieta que me sirva a mí, ¿no? Entonces, no, yo no le, jamás le voy a echar la culpa ni a la carne, ni al insecto, ni a los vegetales verdes. Yo sí creo en que una dieta variada, suficiente, equilibrada, es lo que mejor nos va a mantener. Y un segundo ingrediente que no es un alimento, la actividad física. Entonces, no le echen la culpa nada más a la comida, ¿no? Porque hay gente que, ay, es que estoy a dieta y sigo igual, pues sí, porque estás echada 30 horas, ¿no? Entonces, no me vengan a decir que nada más es la alimentación. También está con, pues, con salir a caminar, hacer ejercicio, tener una actitud. Las esferas del ser humano son muchas. Y ahora la NORM 043, que es sobre orientación alimentaria, nos dice que un alimento tiene que contemplar todas las esferas del ser humano, que satisfagan no nada más tu físico, sino tu mente y tu esfera socioemocional. Entonces imagínate, pues nos están aventando un paquetote, porque quiere decir que con un alimento yo tengo que hacer que una persona se sienta bien física, mental, social y emocionalmente. Entonces es un reto tremendo. Sí, o sea, alimentos así como los de la película de Matrix, que te dabas una cucharada y estaba rico en aminoácidos y ya, adiós, ya, eso ya no lo cuentan. Pues muchas gracias, doctora, por la respuesta. Entonces ya me puedo ir, entonces no puedo sentir remordimiento de mis taquitos de pastor del sábado pasado. Coma tacos al pastor, doctor. Por ahí tengo un artículo que dicen que composicionalmente son mejor que muchas barras de trigo. ¿A poco? Ah, huevo, ya, Mucho corriendo. mejor. Gracias por hacerme quitarme estos remordimientos. Sí, es que miren, el taco al pastor está aquí, tiene tortilla, carne, verdura. El problema a lo mejor puede ser la parte microbiológica, ¿no? Que no se lavaron las manos, que el cilantro está desinfectado. Pero composicionalmente, y siendo otra vez que no me eche 14, sino que me coma 3 sin ningún problema. Ya, con esto ya autorizados tacos de pastor. No, pues qué plática tan interesante de verdad. Esto de los alimentos parece a veces pues es tan ordinario en el día a día como comentaba al inicio, pues todos los días llegamos a la cocina de la casa o en el trabajo pasamos por si hay una cafetería, el Oxxo, ahí hice un comercial, ¿verdad? O lo que pase en el Starbucks, pero lo que vamos es algo del día a día que no pensamos en todas estas implicaciones, tanto de sostenibilidad, cómo sostenerla y todo lo que todo lo que impacta detrás de eso para llegar. Yo creo que es un tema mucho más profundo que pensar en porque a lo mejor la política pública al final va, bueno, tenemos que tener grandes tierras de cultivo para satisfacer a todos y creo que es mucho más o sea, es trivializarlo a la luz de esta plática del día de hoy, a eso, ¿no? De cómo le vamos a hacer para alimentar a todos y querer cada vez tener más tierras de cultivo o soluciones de políticas públicas que no son, y todo lo que impacta también desde el punto de vista de economía circular, sostenibilidad, y yo creo que es un tema mucho más profundo y a veces lo trivializamos seguramente, y no es por justificar, porque en el día a día, pues es algo que tenemos todos los días aquí a la mano, y al menos vivimos en un país, creo, o al menos nos ha tocado y debemos sentirnos afortunados, que no hemos estado en cuestiones que quizás en otros lugares como en Chiapas o en Guerrero, donde en verdad hay carencias alimentarias muy complejas, y pues nunca hemos estado en esa situación de hoy no llovió y la milpa no creció y qué vamos a comer, ¿verdad? Entonces, en ese sentido debemos sentirnos afortunados y pues nunca hemos caído en ese tipo de situaciones, ¿no? Pero sí es un problema realmente complejo que implica muchos factores, muchos actores, un problema de políticas públicas, de ciencia y de tecnología. La verdad, Mariana, ha sido un gusto y un gozo tenerte con nosotros en esta emisión. Espero que también te hayas pasado muy bien haber estado con nosotros
en esta ocasión. Y seguramente pronto te damos lata para que nos platiques de eso que platicábamos fuera del aire, que también es un tema que seguramente a nuestra audiencia le va a interesar. Todos esos productos que nos platicabas que a veces comemos sin saber de dónde vienen, cómo se procesan. Y seguramente llegamos a las tiendas, a los cines y hay mucho de ciencia y de tecnología detrás de todo eso y seguramente es un tema bien, bien interesante que te vamos a dar lata muy pronto para que nos platiques ahora. Pues bueno, ha sido un gusto estar en esta ocasión con usted, con todos ustedes y esperemos que así como la pasamos tan bien nosotros, ustedes, nuestra audiencia, también la disfruten este programa. Como siempre, para terminar, vamos a finalizar con nuestras 5 palabras finales, en este caso 6 porque tenemos una invitada. César, Yo me voy por la agronomía sostenible. que ya vimos que es una parte de toda la cadena. Sí. Lalo, Seguridad alimentaria. Juan José, Para mí sería trazabilidad. un tema que nos quedó tal vez por platicar en otra ocasión a más detalle, ¿verdad? Sí. Para otra ocasión. Gabriel, Pues yo me quedo con eficiencia hídrica. ok, en mi caso yo, esto que es otro tema también súper importante, ese nexo que hay entre los alimentos y los bioproductos y bioenergéticos, ¿no? Que es otra área completamente que te traslapa la ingeniería química con la ingeniería de alimentos. Y María Elena, ¿qué nos quieres decir para cerrar este programa? ¿Tu palabra? Pues yo digo que es global, o sea, todo afecta a todo, todos comemos de todo, Ay, este, y coman de todo. eso me parece súper bien. Pues qué gusto que hayas aceptado primero estar con nosotros platicando y qué gusto hemos pasado esta grabación, estar contigo. Pues bueno, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia y nuevamente vuelvo a repetir, ojalá que cuando escuchen esta grabación la pasen tan a gusto como nosotros pasamos esta grabación con la doctora María Elena Sosa. A ella la pueden encontrar en la División de Ciencias de la Vida, que está ubicada en la ciudad de Irapuato y es un área en el Departamento de Ingeniería de Alimentos en la Universidad de Guanajuato. Y como comentaba al inicio, ella es la coordinadora del doctorado en biociencias. Si alguien de nuestra audiencia está interesado en estos temas, seguramente ahí pone su nombre en internet y va a poder contactarla, sea para hacer un posgrado, sea para entrar a la carrera de ingeniería de alimentos o para una cuestión asociada a estos temas de alimentos y similares. Pues muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Como siempre, les pedimos que nos sigan escuchando y dejando sus comentarios en nuestras plataformas y redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Spotify y en Apple. Nos despedimos como siempre. César, Hasta luego. Lalo, Hasta luego, saludos a todos. Gabriel, Nos vemos pronto. Hasta luego. Juan José, Hasta luego, saludos. María Elena, un gusto que hayas estado con nosotros esta tarde. Gracias, un placer, aquí a sus órdenes siempre. Y bueno, pues su servidor, gracias y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Bye.